Ahí, ya está. Bueno, vamos a ver que yo les comentaba que ustedes pueden leer o deberían leer, que son varias páginas, pero no leí nada más importante. He leído muchos críticos sobre el informalismo, pero quien mejor lo sintetiza, no lo sintetiza, lo abarca, es el arte moderno de Julio Carlo Argam, que toma esta idea del informalismo y suma una cantidad de obras de esa misma época. Vamos a ver ahora un grupo formado por artistas que se autodenominaron Cobra, pero ahí fíjense cómo está escrito. En realidad, Co de Copenhague, capital de Dinamarca, Br de Bruselas, capital de Bélgica, y Am de Ámsterdam, capital de Holanda. Es decir, Holanda, Bruselas, Dinamarca, artistas que se van a formar este grupo. Quédense tranquilos que no les vamos a preguntar en las obras que vamos a ver a quién pertenecen, sino saber de que son de este grupo Cobra, que también en realidad, y no tengo imágenes, ellos también incluso hicieron obras en conjunto, obras murales en algunos aeropuertos, en algunas casas de Bruselas, de Ámsterdam y de Copenhague. En realidad este grupo se forma en París en 1948, es decir, ya en el París de posguerra, acuérdense que la guerra termina en el 45, vienen de toda la tradición del expresionismo nórdico, como ustedes bien dijeron, es decir, pensemos que algo muy característico de los nórdicos es esta beta expresionista, si tenemos en cuenta sobre todo el expresionismo alemán, de Die Bruck, del Puente, del Blauer Reiter, del Jinete Azul, de Munch, el artista noruego, es decir, de James Ensor, el belga. Es decir, el expresionismo nace en el norte de Europa. Y estos artistas que además tuvieron en algunos casos, como en el caso de Asger Horn, el danés, una actividad política, eran artistas de izquierda, y bueno, y las obras de ellos, ahí las tenemos, van a tener ya algunas características que uno podría decir casi también neofigurativas, gestuales, pero vamos a ver que la diferencia del grupo Cobra, no ahora lo que estamos viendo, pero van a tener mucho más color. Ahí tenemos algunas imágenes donde uno podría ver, miren en este caso, ¿qué vemos? ¿Qué ven? Parece una obra abstracta. Rostros. Varios rostros. Varios rostros, Sí. Pero muy... O figuras, pero con colores. Figuras con colores, pero como unos rostros muy desgarbados, unos cuerpos muy, casi... Fumados. Exactamente, que se confunde figura y fondo, ¿no? Esto es lo que va a dar origen a lo que es la neofiguración, ¿no? Una figuración totalmente ajena a la tradición clásica, totalmente ajena al concepto de figura-fondo, Esto es lo que vamos a ver, y con humor. Un poco, vuelvo a decir, todas estas obras ya son posguerra, y acá tenemos La joven y la muerte, donde Pierre Alechinsky hace este trabajo también, parece Art Brut, por otro lado. Aquí vemos como un monstruito. Muchas veces se los relacionó después con el grupo de la nueva figuración argentina. Profe, la anterior dice también como algo de Kandinsky, tiene como un aire, no sé si en la paleta o qué. Exactamente,
Pero Kandinsky no tenía estas figuras primitivas, ¿eh? Kandinsky estaba más en una tesitura lírica, ¿no? Acá hay como unas figuras degradadas. Vuelvo a decir, acá aparece esta idea del hombre después de la guerra, ¿no? Como un monigote, como una figura primitiva, como una figura desgarbada, pero los colores sí, son colores más Kandinsky. Por eso les digo, el grupo Cobra, entonces va a tener, miren, esta obra me encanta, tiene como un marco con dibujos también, con motivos, ¿no? Como una especie de cómic, ¿no? ¿Lo ven? Y la figura de esta mujer y la muerte, no sé si será esto o este bicho que aparece acá, que después lo vamos a ver, este juego así irónico en las esquizobestias que hizo Jorge de la Vega, ¿no? También el grupo de Cobra van a trabajar especialmente también los grabados, que es también un rasgo típico de las culturas nórdicas, ¿no? La silografía es este grabado sobre madera, ¿no? También hay imágenes. En el grupo Cobra, lo que vamos a ver que si en el informalismo europeo, en el informalismo alemán o el informalismo francés, podía no haber formas, acá hay como una neofiguración, también se lo podría colocar dentro de la neofiguración. Dos cabezas, ¿no? Miren que ahí vemos un juego también, como parece Art Brut, ¿no? El cocodrilo que llora, ¿no? ¿Qué dice el cocodrilo? Trata de atrapar el sol. Trata de agarrar el sol, de atrapar el sol. De atrapar el sol. Tiene ya más humor, ya hay más alegría, ya ahí es este mundo más de posguerra. Acá también estamos viendo, miren, muy cercano a los primeros trabajos que van a hacer en el año 61, Ernesto Deira, Noé de la Vega, donde figura y fondo están realmente fundidos, es como que no hay una identificación de la figura, pero incluso cierto humor erótico, ¿no? Ahí tenemos como una especie de pene que aparece, este bicho, ¿no? No sabemos qué son estas figuras que tienen humor, caballos salvajes, color, más colores. Tienen algo de simbolismo también. Tienen como títulos irónicos. No diría simbolismo, porque el simbolismo sería que remiten a otras cosas. Esto es como un dibujo primitivo, como una especie de gran libertad de expresión. Sin título. Con esto también, esta idea de que no me interesa más un dibujo. Acá no tenemos buena pintura, buen dibujo, todo lo que significaba en el mundo clásico la buena forma. Hay un desprejuicio, por eso esto también Argan lo coloca dentro del informalismo. No me interesa mostrar, no hay una muestra de virtuosismo, de manejo hábil del pincel, al contrario, hay una especie de crítica contra la buena forma, ¿se entiende? Este es muy también a lo Noé, pero con menos materia, ¿no? Pero tiene amor y la forma de la construcción. Exactamente, como Noé y como toda la nueva figuración, ¿no? Como en empastes, como mala pintura en un punto, ¿no? Como acá en este caso también hay chorreado, que el chorreado, el dripping, es en realidad un aporte que hizo Estados Unidos a través de la figura de Jackson Pollock, que murió
4 años antes de esta obra, en el 56, y ya Pollock cuando muere es un artista conocido, conocido internacionalmente. Fíjense que acá hay cabecitas, hay formas, dentro de uno entra a una sala y ve esta obra de sopetón y vemos una abstracción también muy orgánica, muy libre, gestual y primitiva o infantil. Sin embargo, si miramos bien, después vemos cabezas, ¿no? Ven como hay figura, y la figura se desdibuja, ¿no? De ese fondo. Negro al límite. Bueno, es irreverente, es contestatario con respecto al concepto de buena forma, de buena pintura. Y también está esta continuidad con la obra, como veíamos hoy, de Dubuffet, del art brut, ¿no? Del dibujo infantil, los esquemas que utiliza el niño en estos caballos, en este pájaro que está arriba de la cabeza de una persona, que con estos esquemas con los que los niños trabajan. Evidentemente está inspirado en el dibujo infantil. Y hay también, si ustedes quieren, hay siempre una influencia de qué artista con estas formas así. ¿De qué artista? De Picasso. Sí, de Picasso, sí. Picasso es como la libertad total, es como me salgo de la estructura de todo tipo, es el ser el que muestra, es como esa emoción, ese sentimiento que sale, que nace y se manifiesta y no importa la crítica. Exactamente. No importa la crítica. ¿Y qué me va a importar en un mundo que llegó a tanta barbarie? Es decir, ¿quién me va a poner a mí un parámetro? ¿Quién me va a levantar la vara de qué es la buena pintura? ¿Cómo puedo seguir pintando buenas formas en un mundo degradado moralmente, degradado humanamente? Es decir, un mundo que ha derrumbado los principios del humanismo en la idea de justamente del exterminio masivo. Recuerden ustedes también, porque esto es muy importante, por eso si tienen un ratito de tiempo, lean a Hobsbawm la historia del siglo XX, porque no podemos ver el arte sin articularlo con la época. Apenas termina la guerra, quienes habían sido aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, que tuvieron que unirse para ponerle coto al avance alemán. Los alemanes en el año 40 y 41 parecían imparables, sobre todo después también con el apoyo de Japón, no de Italia. Italia no tuvo ningún papel casi. Pero luego de la guerra, ¿cómo se dividió el mundo? ¿Qué pasó? Después del final de la guerra se repartieron hasta donde llegó el Ejército Rojo, quedó bajo... ¿Cómo quedó el mundo? A ver, recuérdenme ustedes cómo conocemos el planteo mundial después de la guerra. ¿Cómo se llamó? Un mundo bipolar. Sí, pero tiene un Una nombre. Occidente y Oriente. Sí, por la Guerra Fría. La Guerra Fría. Sí. Es la Guerra Fría. Es decir, el mundo quedó dividido en las dos grandes potencias vencedoras que tenían dos modelos distintos. Es decir, la URSS, en ese momento era todavía la URSS, la Unión Soviética, que se había convertido en el polo que sostenía sobre todo el mundo comunista, bajo la cortina de hierro comunista. Y por otro lado Estados Unidos, que fue el verdadero vencedor de la guerra, que en ese momento era la gran potencia mundial y que lideraba el mundo capitalista. La Guerra Fría, la amenaza constante entre estas dos potencias con apretar el botón rojo, recuerdan ustedes, eso sí es realmente simbolista, ¿no? Es una metáfora, el botón rojo, que podía desatar una tercera guerra mundial en donde íbamos a perder todos, digamos, una guerra mundial
atómica, es posible que desaparezca la Tierra, ¿no? Pero esta polarización que ordenó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial era también ese disparate, esa tensión constante, y por supuesto el arte refleja esta especie de burla, ¿no? Hacia ese mundo. Pero miren cuánto más color, cuánto más expresivo, cuánto más alegre, podríamos decir, el arte del grupo Cobra. Y además, en un planteo político, ellos firmaban las obras, Corneille, ahí, pero la idea también era de un trabajo en equipo, de alguna manera, los únicos latinoamericanos que van a incidir en el plano internacional va a ser el muralismo mexicano. Los tres grandes maestros del muralismo mexicano, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Clemente Orozco, y después Tamayo. Pero decir, los muralistas mexicanos sí van a ser importantes por toda la producción que hicieron en México y en Estados Unidos, de un trabajo también más popular en las paredes, ¿no? Bueno, y vamos a ver también una beta informalista en un artista italiano como Alberto Burri. Hoy alguien dijo, y muy bien, que le recordaba también a la obra de Kenneth Kemble. Kenneth Kemble lo va a conocer, Alberto Burri, en Italia. Alberto Burri estudia medicina, fue médico, y cae preso junto con muchos compatriotas en un campo de concentración en Estados Unidos, en Texas. Y ahí es cuando él empieza a pintar. ¿Con qué va a trabajar Burri? Con una, realmente acá sí también podríamos decir, con una metáfora de el cuerpo. Él asistía a sus compañeros heridos, cosiéndole vendas con sacos rotos, con ropa, con pedazos de camisas, haciendo, justamente cosiendo esos cuerpos lastimados. Y las obras de Burri empiezan a trabajar con arpilleras, con sacos, con maderas quemadas, con plástico quemado, que es una metáfora también de ese cuerpo lacerado, el hombre como cuerpo. Es muy interesante el collage que, ¿cuándo nace el collage? ¿Quién fue el primer artista que hizo un collage? Picasso o Braque, en 1912. Bien, Picasso, muy bien. La silla con esterilla, búsquenlo por ahí en el Google. Silla con esterilla, que él pega un pedazo de plástico, imitación esterilla. 1912 fue el primer collage. Es decir, un elemento muy importante porque fue un elemento extra pictórico llevado a la pintura. Después Picasso va a hacer de todo, le va a poner sogas, va a poner maderas, va a pintar con papel de diarios, va a hacer esculturas en maderas, en chapas dobladas, con esa fuerza terrible que tenía Picasso. Pero miren qué distinto el sentido que adquiere el collage en la obra de Burri, que está aludiendo a este remiendo. No, acá no es un valor compositivo, vuelvo a decir, entre el formalismo, miren, el formalismo y esto que es desgarrador, porque remite a un cuerpo emparchado, a un cuerpo lacerado, a las heridas que ha dejado en el hombre esta guerra de la cual él formó parte, ¿no? Es decir, él va a un campo de concentración en Estados Unidos. Después le dan, los norteamericanos en ese sentido, sí, le abrieron las puertas y empieza a pintar y empieza a exponer también. Muy interesante es la obra de Burri,
porque la materia, otra vez es la materia la que nos habla de ese contexto, ¿no? La materia que expresa, en este caso, el plástico quemado. La obra de él es muy impactante, no se puede apreciar en un slide así como esto que está bajado de una cosa. Si alguna vez van a Italia, vayan a Roma, la Galería de Arte Moderno en Roma, que está enfrente del Palacio Borghese, es realmente un museo, es el Museo Nacional de Bellas Artes de Roma, y hay muchísimas obras de él y de nuestro querido y compartido con los italianos Lucio Fontana. Lucio Fontana también de una obra extraordinaria, está también muy bien representado allí. Es un artista que podríamos llegar a ver, pero no podemos ver todo. Nos hemos propuesto ver algunas obras. Miren acá cómo él trabaja con maderas quemadas. Todo remite a un cuerpo quemado, ¿no? Todo remite a una estructura quemada. Bueno, y nuevamente, a la manera de Pierre Soulages, este es el último, el Alberto Burri fuera de la época informalista. Ahí está. Miren esa construcción bellísima. Es una pared entera, parece un craquelado. Incluso él va a hacer intervención de land art. Muy interesante el trabajo de Alberto Burri en los 90. Ya falleció. Ahí está, miren. Eso es land art, el arte en la tierra, con estas piezas que él hace, no sé si eran en arcilla. Vamos a España. España no interviene en la guerra. España fue neutral, pero España venía con un karma. Venía con el karma de la guerra civil española. Y vamos a ver uno de los artistas que fue casi el faro del artista más prestigioso e importante de España, el catalán, y ahí sí diríamos claramente los catalanes y catalán nacionalista y republicano como Antoni Tàpies, un hombre que va a tener realmente la representación más importante del arte moderno durante muchísimos años. Bueno, ¿quién fue Tàpies? Tàpies era abogado, su padre era abogado, su madre era una familia de políticos catalanes, es decir, era una familia instruida, donde él de chico tiene una formación importante, fuerte, estudia Derecho, pero lo abandona. Y también hay un costado muy interesante en la obra de Tàpies, vuelvo a decir, con esa interés que tuvo siempre en lo intelectual, va a fundar una revista con Joan Brossa, es muy interesante, que fue un artista que hizo poesías visuales, que es el Daut at Set en catalán. Y además va a tener, funda el grupo Taül, el maestro de Taül, que es una obra famosa del románico catalán, y muy importante todo el trabajo, él escribe en un periódico y escribe y reflexiona sobre el arte. Tàpies es otro de los artistas que se van a interesar profundamente por la cultura zen, por el oriente, y va a estudiarlo en profundidad. Ahí tenemos los primeros trabajos de Antoni Tàpies, que vienen de dónde. Ahí lo tenemos, perdón. Ahí nace en el 23 en Barcelona. Cuando era muy chico sufre una enfermedad pulmonar severa y una convalencia durante mucho tiempo en la cama, donde ahí empieza a pintar. Le compran una caja de pinturas. Estudia dibujo en la Academia Valls de Barcelona durante 2 meses. Conoce a Joan Miró, con quien entabla una gran amistad. Y participa en la muestra Un aspecto de la pintura catalana en 1949. Bueno, Tàpies va a ganarse después todos los premios, el Carnegie Internacional en Pittsburgh, la Bienal de Venecia en el 52,
va a participar en las muestras, va a haber retrospectivas de él en el MoMA, en Tokio, en Nueva York, es decir, en Zúrich, en la Documenta de Kassel, es decir, es el artista premiado, agasajado. Bueno, ahora vamos a sus comienzos. Esta obra, pregunta, ¿en qué tesitura la pondrían? ¿Dónde la pondrían? ¿Cómo la catalogarían? Esto es lo que me interesa. ¿Simbolismo? Tibio, pero no es simbolismo. Algo medio surrealista, expresionista. Exactamente, sí. surrealista. Sí. ¿Quiénes eran los maestros surrealistas españoles? Él tenía dos grandes en las espaldas. ¿Quién? Dalí. ¿Y yo lo dije recién, antes. ¿Quién más? Dalí y Buñuel, ¿no? Y bueno, Y Miró. Buñuel, No. Y Miró. pero Buñuel más del cine. Y Miró. Y Joan Miró, los dos catalanes. Los catalanes son catalanes, no son españoles, ¿eh? Entonces él estaba mirando a Dalí y a Miró. Acá hay una mezcla de los dos, si uno se pone a mirar. Pero 1954, y aquí empieza él a trabajar una obra muy distinta. Acá hay un giro, donde tiene que ver también con esas lecturas, como yo les decía, del Zen. Vamos a ver que él empieza trabajando esa materia gestual. Tapies colocaba la tela o la tabla horizontal, la cubría con una goma, laca, esparcía con un cernidor polvo de ladrillo, polvo de mármol, arena, y luego esgrafiaba, y luego marcaba, dejaba los gestos, dejaba las huellas. Tapies llega a decir, el verdadero arte es el que está grabado en las cárceles, en las paredes de las cárceles. No estoy hablando de cuando pienso en la cárcel hoy en la Argentina, no pienso en la cárcel de los monos, de los narcotraficantes, sino que estamos hablando de una España donde había muchísimos presos políticos, en la época franquista. Tapies, la familia fue perseguida, Barcelona fue un bastión de los republicanos, es decir, fue un lugar muy atacado por un movimiento bastante más retrógrado, que era justamente el que lideraba los falangistas, que lideraba Franco. Así que en las obras de Tapies aparecen estos signos, sobre todo de cruces, de la muerte, de lo despojado, de lo mancillado, que tiene que ver con la Guerra Civil Española, ¿no? Y también la obra de Tapies, así como decíamos la obra de Pierre Soulages, esos touch, esa mirada gestual rápida, ese arte tan distinto al de la pintura de Caballete, de Van Eyck o de cualquier maestro del Renacimiento que trabajaba meses en una pintura, la de Tapies también tiene tiempo. Él decía esas marcas que son como el tiempo, ¿no? Y que configuran no una representación, sino una presentación. La materia, acá tenemos el informalismo matérico de Tapies, es la materia lo que nos habla de la forma, ¿no? Él va a trabajar con persianas de negocios, con tablas, y va a tomar en diferido, ¿no? Un día pone esta materia que la pega con cola, otro día es el esgrafiado, y sobre todo va a tomar estas formas arcaicas y arquetípicas del mandala, de las formas básicas. Él hace una mezcla entre esa cultura oriental y la idea de que el arte no representa, sino que presenta. Miren, esta se llama pirámide. Hay como un esbozado
esgrafiado, ¿no? Es decir, saca pintura en realidad, una pirámide, ¿no? Y como signos que podríamos ver acá, muy, muy primitivos, no es que quiera imitar, pero me remiten a qué tipo de signos. Jeroglíficos. Como un jeroglífico. Miren acá también Tapies va a trabajar, siempre es la materia la que se expresa. La forma casi está fundida, tan fundida a la materia que es la que realmente habla, ¿no? Perdonen porque estamos viendo una imagen cuando en realidad la obra de Tapies es para mirarla como si uno estuviera realmente como deberíamos estar cuerpo a cuerpo, mirándonos de frente, ¿no? La obra de él implica eso. Color tierra sobre fondo amarillento. Son obras que él hace en tiempo, ¿no? Van llevando tiempo, va superponiendo una capa a la otra como una construcción primitiva, ¿no? Técnica mixta, él va a usar, miren acá, estamos viendo como la pintura que se levantó de una pared, ¿no? ¿Lo ven? Acá aparece como un gofrado, ¿no? Estoy hablando, conocen esto que estoy diciendo, ¿no? Sí, una técnica de grabado. Como una técnica de grabado, como algo que está construido, no representado. Y después él va a tomar algunos elementos sígnicos muy fuertes, la cruz o el signo de la X como negado, con los colores tierras. Esto es muy Tapies, monocromo, gris, ocre, y esto es enarenado, esto es con cola, pegado, y lo que me habla es la materia, no me habla una forma, ¿no? Ahí está la materia hablándome como el principio del mundo, como lo que nos constituye. Cruz y tierra. Interesante acá también como parece que hubiera pegado una cinta de enmascarar y la hubiera levantado, que queda esta cruz acá. A veces pone letras como una R. Escribe en catalán, muy catalán. Estas salpicaduras en rojo, el negro, el rojo, la tierra, remiten a los conflictos, a escenas dramáticas, ¿no? Y de Cataluña vamos a pasar a la otra España, que se forma justamente en Madrid en 1957, un grupo de artistas que se llamaron El Paso. Y acá vamos a plantear algo importante. Todo esto sucede bajo la dictadura franquista, ¿sí? Fíjense que hay alguien que tiene abierto el micrófono y se escucha un ruido. ¿Pueden apagar? Silenciar, pregunten después cuando quieran. En esta época de Franco, por supuesto, el arte informalista se revela como un arte irreverente, como una reacción anti-académica, ¿sí? Los componentes del grupo eran Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manuel Millares, Antonio Saura, Antonio Suárez, los escultores, bueno, ahí están todos. Pero vamos a tomar a dos especialmente, a Manolo Millares, a Manuel Millares y Antonio Saura. Ellos son los que nosotros vamos a analizar. Bueno, ahí hay ahí tenemos un catálogo del Paso. Ahí hay un homenaje a lo que fue este movimiento. Un movimiento que generaba cosas ambivalentes en España. Es decir, cuando Franco tenía que mandar el arte español a una bienal y representar a España en una bienal, ya sea la Bienal de San Pablo, la Bienal de Venecia, enviaba a los artistas del Paso. Ahí tenemos una foto de lo que eran
ese momento bajo la dictadura franquista. Bueno, y ahí tenemos a Antonio Saura. Antonio Saura murió, pero era el hermano de un cineasta, Carlos Saura. ¿Lo conocen? ¿O no? Sí, sí, totalmente. Sí. La, la. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se llama esa película? Cuervos. Cría cuervos, ¿eh? Creo que él estuvo casado con una actriz increíble, Geraldine Chaplin, la hija de Chaplin. Las películas de Saura, de Carlos Saura, las recomiendo. Sobre todo, miren si quieren una que se llama Fados, que está ambientada en Portugal y es un canto como si fuera el tango en la Argentina, el fado portugués. Es extraordinaria. Bueno, Antonio Saura también fue un hombre, un intelectual, murió bastante joven también de cáncer. Y acá le pregunto, ¿de dónde viene Saura? Dalí. Exactamente, una mezcla de Dalí también y de Miró, ¿no? Es decir, acá es algo que reafirmo. El informalismo tenía en sus espaldas al surrealismo, que fue el último movimiento antes de la guerra, el movimiento antes y después y durante la guerra, que era el surrealismo. Y esto también es una mezcla extraña entre quién. Entre Dalí. y Miró, ¿no? Porque tiene formas más orgánicas entre Dalí y Miró. Muy bien. Bueno, y acá sí, acá ya empezamos con lo que es el surrealismo, el informalismo gestual en este caso. Miren esos touch, esas, otra vez, algo espontáneo, sin posibilidad de pentimento alguno, con una energía en esos gestos del pincel, ¿no? Suaré, cara, rostro, y vamos a ver cómo Antonio Saura va a inspirarse también en el expresionismo de quién. De Pollock. No. Algo más nacional. Lo veía parecido igual. Alonso, profe. No. No. Felipe, ¿no es? No. Algo más de España, más de España. De Picasso. ¿Deira? No, más Picasso. atrás. Ese sí de Picasso Picasso. está bien. El que está vemos bien. ahora es Picasso, pero más atrás de Picasso. Goya. Goya, exactamente. Bueno, y esta obra me detengo un poquito. 1959, Crucifixión. Es un tríptico, en realidad son 3 lienzos grandes. Y acá él está planteando un poco esta mirada crítica sobre la situación española bajo la dictadura de Franco, esa pintura muy oscura, muy negra, parece algo de Goya, pero la idea de la crucifixión aúna y remite a esa España católica, pero esa crucifixión también remite a la pasión del hombre español que está crucificado en una dictadura, ¿no? Es interesante para ver justamente de Goya que tiene ese carácter de lo feo que le impuso Goya a la pintura, un Goya que era contemporáneo a Jacques-Louis David, que era contemporáneo al neoclasicismo que buscaba la belleza en el arte. Goya en la pintura negra va a mostrar ese fondo dramático de la humanidad, ¿no? Un Goya que es testigo ocular de la invasión francesa, de la barbarie de los soldados franceses que decían defender libertad, fraternidad e igualdad, pero llegan a España, matan, violan. Crucifixión, es muy interesante de qué manera, digamos, indirecta,
Antonio Saura está hablando de la situación dramática de una España bajo la dictadura. Fíjense esta figura, ¿no? Una figura, Mademoiselle Tamara Danson, no sé cómo se pronuncia, la danza de los velos, ¿será? Mademoiselle, en el sillón, dicen. ¿En el sillón? En su sillón. Sí. En su sillón. Bueno, es realmente monstruosa, mucho de Picasso, mucho, y Picasso a su vez tenía de Goya esa idea de lo feo que es español. Bueno, retrato imaginario de Goya, ahí lo tenemos confirmando esta referencia también a un artista que en su momento denuncia la barbarie, denuncia, ¿se recuerdan ustedes qué cosa? ¿En dónde denuncia la barbarie de él, que era un afrancesado, que admiraba la Revolución Francesa? ¿En qué series denuncia la barbarie? Los caprichos. ¿Cómo se llama esa serie? Los horrores de la guerra. Los desastres de la guerra, exactamente, los desastres de la guerra. Y ahí tenemos también, ahí tenemos una cita de Picasso, retrato imaginario de Felipe II. Además, Felipe II, el Habsburgo, era el sinónimo de un monje negro, de un hombre conflictivo, encerrado en el ¿cómo se llama? En el monasterio, en el palacio de... él se manda a hacer el Escorial, en el Escorial. Muy interesante, miren qué buena la obra de Antonio Saura. Bueno, a mí me encanta, con ese expresionismo, con esa mezcla de Picasso, de Goya y de arte expresionista. Acá sí hay una cita clara a la Dora Maar que hizo Picasso. Esta es más todavía expresionista. Muy bueno. La gran jungla, ¿no? Acá podemos ver también caritas en esta obra que podemos decir cuya forma es lo que los norteamericanos van a trabajar, sobre todo con Pollock, el all over, de todo cubierto, no hay arriba y abajo, es como una jungla de caritas y no hay figuras fondo, está todo apretado y está hasta el borde, no hay parámetros de arriba, de abajo, derecha, izquierda. Eso es muy, muy occidente. Sí, exactamente, sí, no hay vacío, ¿no? Pero esto viene también un poquito de la influencia de lo que va a ser el expresionismo abstracto norteamericano. Esta obra sí es muy interesante, se llama Schwanstrasse 2. Está tomada de una obra de Edvard Munch, que Munch denuncia, miren la obra de Munch, miren esas caras fantasmagóricas del expresionismo, este gran maestro, ¿no? Qué divina esta pintura, ¿no? Es terrible porque es como una mascarada de la burguesía, pero miren el homenaje que le hace a Munch Antonio Saura. El otro gran maestro español del paso fue Manuel o Manolo, como se lo conocía, Miliares. También él nace en la Gran Canaria, estudia en Barcelona, en la Lonja de Barcelona, y también va a recibir va a recibir la influencia no solamente de Dalí, de Miró, sino también de Torres García. Y vamos a ver este gran maestro, ahí tenemos también como si fuera aborigen, ¿no? Como si fuera una obra que remite a esas figuras así, animales o vegetales de Miró, que apenas son signos, casi imagen en signo. Y vamos a ver acá, ya
Sí, ¿Puede ser, profe, que me haga acordar a Azul Solar? ¿O tiene alguna...? Sí, claro que sí. ¿eh? Pero Jules Solar es más Más detallista, es más, ordenado, es más más ordenado. detallista y Sí. tiene una cosa más constructiva. Jules siempre fue el arquitecto, ¿no? Tenía Kandikiano. cosas. Exactamente. Más simbolista también, sí. Exactamente. Sí, más Y acá matemático, tenemos, tenía un montón de métodos más estructurados, ¿no? claro, Jules Solar. con una fantasía increíble y con la mezcla como Borges de todas las culturas, ¿no? Él va a tomar el Inti, no el Inti, perdón, ese es Torres García, va a tomar los mitos aztecas, el Quetzalcóatl, pero también hay una cosa más estructurada. En cambio acá es más del surrealismo. Y aquí tenemos algo interesante que es ya el informalismo, ¿no? Esto es antecedentes de Manolo Millares, un artista que yo descubrí cuando se hizo en Buenos Aires hace muchos años una muestra que se llamó De Picasso a Barceló. Y, o sea, todo el arte español, desde Picasso a Miquel Barceló, que es el artista de la posmodernidad española, que lo vamos a ver porque es realmente buenísimo. Y descubrí a Manolo Millares, pero que hay que verlo. Nosotros estamos viendo, vuelvo a decir, una diapositiva de una obra que es completamente matérica. Acá también, como en Burri, él remite a telas cosidas, chorreadas, más pintura que Burri, pero esto es como un manojo de tela engomada, es como, acá no sé si lo llegan a ver, pero es como si fuera un relieve que hace con telas, esgrafía, corta la tela, esta es la pared, con un chorreado, con el dripping, los negros, también en él hay ironía, muchas obras, y remiten a este cuerpo, al dolor, a la fuerza, a una situación tensa. Es esa España, vuelvo a decir, sumergida en el atraso con respecto a Europa y bajo todavía el poder militar de Franco. Bueno, hemos terminado. Nos quedaría ver, no sé, la clase que viene nosotros tenemos, a ver si el expresionismo abstracto norteamericano. Nos quedaría ver algo que a mí me da no sé qué no ver, que es Giacometti y Henry Moore, que son dos grandes escultores que están dentro del informalismo. Pero bueno, vemos cómo hacemos o si nos metemos ya directamente para no perder tiempo y ver todo, ¿no? Bueno, después lo consensuamos si ustedes quieren.